Una gran trama de corrupción demostrada judicialmente. Movimientos de dinero negro para sobresueldos acreditados en una sentencia. Una operación para intentar robar y destruir pruebas. Un presidente y su tesorero. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. M. Rajoy según Luis Bárcenas. Mariano Rajoy declara hoy en el juicio del caso Kitchen. Rajoy fue presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, presidente del Partido Popular entre 2004 y 2018, y antes miembro de la dirección de Aznar o ministro, por ejemplo, de Interior. Y Mariano Rajoy era y será también para siempre M. Rajoy. En este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Este es Luis Bárcenas en el juicio de la Operación Kitchen, en el que hoy Rajoy declara como testigo, no como investigado, como si él pasara por allí cuando desde dentro de su gobierno y de su partido, mientras él presidía las dos cosas, se encargó con fondos reservados la destrucción de pruebas, las pruebas que tenía Bárcenas que probaban la financiación ilegal del PP. Pruebas como los papeles de Bárcenas, documentos donde se revelaba que el PP tenía una caja B, que había pagos en negro, y ahí, en ese listado de pagos, estaba el nombre de Mariano Rajoy. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes. Este es Villarejo, comisario de policía y uno de los acusados en este caso Kitchen. Le está diciendo a Cospedal, que también declara hoy en el juicio, que lo de la libretita de Bárcenas sería mejor pararlo, porque en esa libretita aparecía el nombre del presidente del gobierno. ¿Te parece poco, macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me rodan, macho. En las anotaciones manuscritas de Bárcenas, donde registraba el pago con sobres de dinero en efectivo, implicaban al presidente porque ahí estaba su nombre, M. Rajoy. Sobre exactamente esa anotación, la que en junio de 2008 registra 12.600 euros para M. Rajoy, esa anotación casi convertida en un meme político, un apodo cargado de acusación, se ha dicho desde el PP, y no solo desde el PP, que es un bulo, que es una manipulación que hizo Bárcenas poniendo M. Rajoy en una hoja en concreto, la de 2008, cuando vio que la cosa podía empezar a complicarse, para presionar al gobierno, para que no le dejaran tirado, para que movieran cielo y tierra para salvarle. Mariano Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B del PP. Hay gente que dice que es un bulo, pero lo cierto es que no es ni la única hoja ni la única vez que Rajoy aparece en esos papeles. Aparece 35 veces en los registros desde 1997 hasta 2008, con formas como Mariano, M. Raj, M. Rajoy o M.R. Se le atribuyen en total más de 300.000 euros pagados en B. Aparece Rajoy igual que aparece Álvarez Cascos, o Mayor Oreja, o Ángela Cebes. Y no puede ser todo una gran manipulación. Bueno, un juez ya acreditó en su momento la veracidad de esos papeles. No eran una prueba fabricada. Los papeles de Bárcenas son solo una punta del iceberg del caso Gürtel. Cuando se investiga si el PP se había financiado irregularmente y su tesorero Bárcenas entra en prisión, 2013, Rajoy le manda un SMS. Te lo sabes, seguro. Luis, sé fuerte. No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, hombre, yo sí tengo que decir que, en fin, que yo le he hecho caso y, en fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Este es el Bárcenas que salió de la cárcel. Su tono ya era entre aparentemente leal y más bien amenazante. Rajoy también le había dicho por mensaje: nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. En el juicio del caso Gürtel le preguntaron qué quería decir con eso. Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. El miedo a que Bárcenas tirara de la manta provocó que se pusiera en marcha la operación que ahora se juzga, la Kitchen, para destruir pruebas. Ya se había publicado la libretita, los papeles de Bárcenas, el registro con los pagos en negro a la dirección del partido durante años. No es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. La caja B del PP existió. Aquellos pagos en negro están documentados. Eso ya se juzgó y ya hubo sentencia. Ahora lo que se juzga es la destrucción de pruebas, el uso de fondos públicos desde las cloacas para que no se descubriera que el Partido Popular tenía esa caja B. Y en el juicio, Bárcenas declara como testigo, como víctima, y desde ese rol le escuchamos señalar más directamente que nunca
a Mariano Rajoy. Y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad y ver los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. Pedro Águeda, hola. Hola, ¿cómo estáis? Pedro Águeda es mi compañero del diario.es que está haciendo seguimiento de este juicio y de este asunto desde el principio de los tiempos. Llevamos hablando de Bárcenas, Pedro, desde 2013, cuando se publican aquellos papeles o incluso antes. ¿Cómo es el relato de Bárcenas ahora, en este juicio, comparado con las primeras versiones de Bárcenas? Habría que elegir uno de los Bárcenas de 2013 para comparar. Si el que reaccionó a la publicación de sus notas manuscritas sobre la caja B del PP negando la autenticidad, o el que cambió de opinión una vez encarcelado, junio de ese año, y decidió que ese marrón no se lo iba a comer solo y que iba a confesar que el Partido Popular, casi desde su creación, había utilizado un sistema pues de financiación extralegal al margen del circuito financiero legal con dinero negro de los empresarios. Si nos quedamos con este Bárcenas, pues se parece bastante a aquel. Bárcenas cambia cuando entra en prisión, pero no solamente por entrar en prisión y porque se oscurece su futuro judicial, sino porque se siente abandonado por el Partido Popular, que en aquel entonces, recordemos, muy importante, estaba en el gobierno. Y eso lo ha recuperado en el juicio de la Kitchen estos días. Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pedro, escuchando a Bárcenas, sabiendo lo que sabemos sobre la financiación del Partido Popular, sigue siendo muy sorprendente que Rajoy y Cospedal, que también declaran hoy, pero que declaren como testigos, no como imputados. Es muy importante que diferenciemos dos casos. El caso de la caja B, ya juzgado y con condenas, y el caso Kitchen, que están íntimamente relacionados porque uno no existe sin el otro. Me explico. El caso Kitchen es una operación desde el gobierno de España para destruir la investigación del caso de la caja B. Es decir, para que no prosperara esa investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. Sin éxito porque se demostraron muchas cosas. Siempre queda la duda de hasta dónde podía haber llegado si no hubiera actuado la Kitchen. Pero en este juicio que ahora estamos viviendo, el juicio del caso Kitchen, analizar la responsabilidad de Rajoy o de Cospedal es distinto de hacerlo de la que tuvieran en la financiación irregular del Partido Popular. Centrándonos en Kitchen, hay múltiples indicios de que María Dolores de Cospedal conocía, participó, si no dirigió, esa maniobra para sabotear el caso de la caja B. Hay menos indicios sobre Rajoy, pero de lo que está claro es que de la caja B se dieron por ciertos los papeles de Bárcenas y en aquellos papeles aparecían cobrando sobresueldos de dinero negro muchos líderes del PP, entre ellos uno identificado en los papeles como M. Rajoy. Otra cosa es que no se pudo atar la acusación de cohecho ni el delito fiscal porque estaba prescrito. Hemos escuchado a Bárcenas, Pedro, decir que Mariano Rajoy destruyó documentos que le comprometían delante de él y que ese momento lo tiene grabado, ese y otros. Y luego una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta, pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas. Pedro, ¿qué veracidad le das tú al testimonio de Bárcenas y qué credibilidad judicial crees que va a tener? El testimonio de Bárcenas, que es la víctima y está personado como perjudicado como víctima en el caso Kitchen, no es tan importante, creo, para la sentencia como otros testimonios de víctimas en otros casos. Y me explico. Bárcenas estaba en la cárcel cuando se perpetró toda aquella operación de espionaje, que aunque le afectó a él también en la cárcel, porque también se le espió, estuvo principalmente dirigida contra su mujer y contra su hijo Guillermo, para que el
Topo, el chofer, les robara documentación y se los diera a la brigada política del PP. Lo que ocurre es que Bárcenas asegura que la operación Kitchen le sustrajo la gran prueba. Un pendrive con 3 audios y en uno de ellos, de breve duración, aparecería Mariano Rajoy recibiendo de la mano del propio Bárcenas una fotocopia de sus anotaciones sobre la financiación irregular del PP, concretamente del saldo que quedaba en 2010, cuando estalla el caso Gürtel, y Bárcenas le dice: esto no tiene sentido, que sigamos haciéndolo. ¿Existe esa grabación? Bárcenas dijo en el juicio que solo él la ha escuchado. A mí, si me permitís, solo en este punto os puedo plantear una tesis. ¿Es probable que los hechos se produjeran como los cuenta Bárcenas? Bueno, pues atengámonos a la verdad judicial. La verdad judicial da por acreditada la veracidad de los papeles de Bárcenas, de que M. Rajoy era Mariano Rajoy, con lo cual, si los papeles de Bárcenas están acreditados, ¿por qué no se iba a producir esa escena? Lo que yo tengo serias sospechas es de que aquel encuentro estuviera grabado por el tesorero en 2010 y hubiera una copia que robar. Yo creo que probablemente esa grabación nunca existió y veremos si alguna de las personas que pudiera tenerla en su poder nos quita la razón, pero los policías que pudieron robarla no se han pronunciado en ese sentido en todos estos años. El que allanó el local de Rosalía Iglesias de restauración de muebles, donde Bárcenas dice que guardó aquel pendrive, no va a ser juzgado porque sufrió un grave accidente cardiovascular y está impedido para ser juzgado o para defenderse. Así que difícilmente vamos a saberlo nunca. Por cierto, Pedro, esto que decíamos al principio de M. Rajoy, ¿no? De que hay gente diciendo que es un bulo porque no hay ninguna sentencia judicial que diga que M. Rajoy es Mariano Rajoy. Hay versiones contradictorias. ¿Cómo es esto exactamente? Efectivamente, que M. Rajoy sea Mariano Rajoy no está en ninguna sentencia. Lo que sí está es que los papeles tienen credibilidad. Otra cuestión fue el relato que hizo Bárcenas sobre los mensajes conciliadores que le enviaba el PP a través de distintos emisarios para que no tirara de la manta. Ocurrió en la Semana Santa y la primavera de 2013, antes de entrar en la cárcel de forma provisional por el caso Gürtel, y ocurrió también dentro de la cárcel. A partir del 27 de junio de ese año, en uno de esos contactos, el principal interlocutor del Partido Popular era Javier Iglesias, el Largo, un abogado del que ya os hemos hablado en otras ocasiones en el diario.es. Si crear la incertidumbre de cuáles de los papeles son falsos o ciertos, o si todos los papeles son una manipulación y que no obedecen a nada real. En ese encuentro le habría ofrecido que cambiara los conceptos y cantidades, dijo textualmente Bárcenas, de los papeles sobre la financiación regular del PP, que ya había publicado El País. Y le dijo que o hacía eso, o su mujer, Rosalía Iglesias, entraría en prisión, que era un temor que Bárcenas tenía siempre, constantemente. Poner en marcha una operación para demostrar que lo que se había aportado al procedimiento estaba manipulado y eso podía producir la nulidad del procedimiento. Lo que quería ese abogado era crear la incertidumbre de cuáles de esas anotaciones eran falsas y cuáles ciertas, y si no, era todo una falsificación. Por ello, le ofrece pagarle, además del compromiso de que Rosalía no entre en prisión, 500.000 euros, que vendrían a solventar el conflicto laboral que tenía Bárcenas en aquel momento con el Partido Popular. Pero el extesorero se negó a aceptar ese trato. En este juicio, Pedro, no es solo Bárcenas, esto es importante, el que señala a Mariano Rajoy. Hemos escuchado hablar de el Asturiano, el Barbas, que son apodos que, según se ha dicho en el juicio, la cloaca le ponía a Rajoy para referirse a él en clave. El juicio de Kitchen ha recuperado la figura de Mariano Rajoy casi desde el principio. Y en una de las primeras sesiones se produjo un testimonio muy importante, el del jefe de la investigación policial del caso Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. Gonzalo Fraga explicó que a requerimiento del juez García Castellón, ellos tuvieron que realizar un informe para identificar
los alias que aparecían en las grabaciones incautadas a Villarejo sobre el caso Kitchen. Entre esos alias había unos muy recurrentes del Asturiano y el Barbas que utilizaban los miembros de la brigada política, entre ellos Villarejo, para referirse a alguien con mucho poder. Bien, Gonzalo Fraga declaró en sede judicial, en el juicio de Kitchen, que el Asturiano y el Barbas, sin ningún género de dudas, eran Mariano Rajoy. Y se referían todo el tiempo a él como conocedor de lo que estaba haciendo. Pero sigue sin aparecer la grabación de Rajoy donde admita que él es conocedor de la caja B del PP o ha participado en el caso Kitchen. Pedro, terminamos. Rajoy y Cospedal declaran hoy, lo hacen, de nuevo lo decimos, no como investigados, sino como testigos. ¿Pueden contar algo que no supiéramos? ¿De qué estarías tú pendiente? Yo, Juanlu, soy pesimista sobre que vayamos a hacer grandes descubrimientos durante este juicio. Cuando se tenía que haber investigado, que es como se descubren las cosas, es en la fase de instrucción, en esa instrucción que llevó a cabo el juez Manuel García Castellón y que no quiso profundizar, como dijeron y pusieron por escrito los fiscales anticorrupción, por ejemplo, en la dirección política del PP, alrededor del cual dibujó una línea roja de protección, y eso de línea roja no es mío, sino, como os digo, de los propios fiscales del caso. El tamaño político de Rajoy y de Cospedal van a hacer que sean absolutos protagonistas de la jornada y probablemente protagonistas de todo el juicio. Y Cospedal incluso, y esto es un hecho curioso para el que no esté familiarizado con los temas de tribunales, va a declarar acompañada de un abogado. ¿Por qué? Pues porque ella estuvo imputada en el caso Kitchen y el sobreseimiento, como ocurre en la mayoría de los casos, es provisional, no es libre, es decir, no es definitivo. Podría aparecer algo en el juicio que la incriminara y volver a estar acusada, por lo tanto podrá estar asistida de un abogado. No será así en el caso de Rajoy, que nunca ha declarado por la maniobra parapolicial de Kitchen, ni siquiera como testigo. Por tanto, ninguna de las partes podrá introducir preguntas tendentes a esclarecer la posible participación en los hechos de ninguno de los dos testigos. Son testigos y ahí el tribunal estará muy pendiente de que se hagan preguntas que busquen incriminarles, que buscan indicios o pruebas de su participación en los hechos. Intentarán traer a colación todos los indicios que hay, por ejemplo, contra Cospedal, sus conversaciones con Villarejo. Y los más interesados podrían ser algunos de los acusados, principalmente los dos políticos, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, número 2 del Ministerio del Interior, y sobre todo su jefe, Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior del gabinete de Rajoy. Pero por lo que parece hasta ahora, los dos van a jugar la carta de negar haber participado en delitos sin incriminar a nadie por encima de ellos. Hay más indicios sobre Francisco Martínez, hay menos indicios sobre Jorge Fernández Díaz y probablemente el ministro aguante y su lealtad y admiración a Mariano Rajoy haga que no declare nada que le vaya a perjudicar. Pedro, si te he entendido bien, dices que aunque Cospedal va como testigo, si en el juicio se descubre algo que la pueda incriminar, podría volver a ser imputada, ¿y eso no puede pasar con Rajoy? Por supuesto que si aparecen en el juicio indicios razonables para que se impute a Rajoy o a Cospedal, pueden resultar investigados. Hay un precedente, por ejemplo, con Ricardo Costa, dirigente del Partido Popular de Valencia, que en uno de los juicios de la Gürtel, en aquella comunidad autónoma, implicó a Paco Camps directamente, al presidente de la Generalitat, en la financiación irregular del partido. Aquel testimonio, por el conocimiento que tenía de los hechos el testigo, sirvió para imputar a Camps. Así que, por supuesto, podrían pasar de testigos a terminar siendo investigados. Tendrá que ser el testimonio de terceros, una autoinculpación, como os digo, el que llevase a cambiar su situación. Pedro Águeda, compañero, muchas gracias. Un abrazo grande.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.